Bien, mis queridos hermanos, conocidos, amigos, gracias por estar comunicándose otra vez conmigo y permitirme que yo llegue a ustedes mediante esta nueva conferencia en donde estamos siguiendo la epístola a los Gálatas, donde el apóstol Pablo elaboró esa preciosa doctrina de la justificación por la fe. Es una doctrina peligrosa, les quiero mencionar, porque no todos pueden aceptarla tal cual la enseñó el apóstol Pablo en toda su sencillez y pureza. Siempre hay la tendencia de modificar la doctrina de tal modo que nos favorezca, que nos dé un lugarcito pequeño, aunque muy pequeño en nuestra justificación, alguna obra nuestra. Porque aquí el apóstol Pablo ha estado hablando de que la ley no justifica. Entonces algunas personas preguntan, bueno, ¿y si la ley no justifica, entonces para qué sirve? No sirve para nada, porque se hacen la idea, según la carne, la naturaleza humana, la lógica humana de pensar, que si yo tengo esta lupa aquí, volvemos a la lupa tiene una función y esa función es ayudarme a ver mejor. ¡Uy! Fíjense, la lupa, lo que hace la lupa. Bueno, entonces de esa misma manera piensan que si hay ley, la ley debe de tener la función de mejorarlo a uno espiritualmente y de todos modos. Bueno, entonces, siguiendo aquí la explicación, la narración de Lutero, él dice, no solo son los necios e ignorantes, sino también los que tienen una alta opinión de su propia sabiduría, discuten así. Y recuerden que él está hablando con los seminaristas acá, sacerdotes que habían salido de la iglesia romana, donde la obediencia a la ley y a los reglamentos de la orden, de levantarse cada mañana a cierta hora, de no comer pan hasta cierta hora, de hacer oraciones hasta cierta hora, de tener una hora de confesar de pecados y otra hora después de latigarse y castigarse por no haber cumplido en la ley de acuerdo a lo que se requiere. Él estaba hablando con todos ellos. Y ahora él les dice que la ley no justifica. Es algo contrario a lo que ellos habían pensado. Si la ley no justifica, entonces no sirve ni vale para nada. Eso es lo que ellos pensarían. Y es muchos hoy que nos escuchan hablar estas cosas y enseñarlas, salen con la misma objeción. Bueno, entonces, ¿para qué? ¿Dios dio algo en vano a la humanidad, la ley, si la ley no justifica? Entonces, ¿para qué? Dios fue un necio al dar la ley. Eso es lo que insinúan. Pero eso no es verdad, porque siguiendo su forma de pensar, entonces las siguientes cosas tampoco valen para nada. Escuchen, el dinero no justifica al hombre, por tanto no vale para nada. No justifica ni justifica al hombre. Esto está aquí, hay una redundancia. Vamos a ver allí a borrar eso. Bueno, por tanto no vale para nada. Los ojos no justifican, por tanto se deben arrancar. Lutero iba a lo absurdo, ¿no? Para que lo comprendiéramos bien. Las manos no hacen justo al hombre, por tanto hay que cortarlas.
Porque una persona no puede tener manos, una persona sin manos de todos modos puede ser una persona justa. Por eso tampoco esto es verdad. La ley no justifica, por tanto de nada aprovecha. Sin embargo, debemos atribuirle su propia función y uso. Por tanto, no destruimos ni condenamos la ley solo porque decimos que no justifica. Ay, ojalá todos los que nos critican aquí de que nosotros estamos aboliendo la ley nos escuchara en este momento, ¿no? Porque esto lo decimos. No destruimos ni condenamos la ley solo porque decimos que la ley no justifica, sino que contestamos esta pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? De una manera diferente a nuestros adversarios. Y nuestros adversarios, pues ellos dicen que la ley de alguna manera justifica. Un hermano acá me estuvo enviando un mensaje. El nombre de pantalla del hermano es Remanente Fiel. Yo no sé cuál es su verdadero nombre, pero el nombre de pantalla es Hermano Remanente Fiel. Y pues al parecer él es adventista. Y él me aboga que cuando aquí en Gálatas el apóstol Pablo dice que la ley fue dada por causa de las transgresiones, que él no se refiere allí a la ley moral, sino a la ley ceremonial. Y esta persona, sin saberlo, seguramente, está usando uno de los principales argumentos de la Iglesia Católica Romana, el cual fue fundamentado, confirmado por el Concilio de Trento en rechazo de la doctrina de Lutero. El Concilio de Trento, como ustedes ya me han escuchado decir esto, ellos dicen que la ley ceremonial se refiere a todas las otras leyes menos la ley de los 10 mandamientos. Entonces ellos fueron los que inventaron ese parche, ese remiendo a la palabra ley. Y la Iglesia Adventista absorbió eso. A Elena White no se le mostró que eso vino del Concilio de Trento. Qué pena, ¿no? El ángel omitió mostrarle que esa división de las leyes había sido difundida por el Concilio de Trento. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y este hermano, entonces, manifiesta la doctrina adventista, de la teología adventista, muy acertadamente. En eso no lo culpo, porque conoce bien su doctrina. Tanto así que él llega a decir que nuestras obras sí son aceptas ante Dios. Y él dice, las obras después de la justificación son aceptas ante Dios. Pero él no dice, ¿aceptas para qué? ¿Con qué fin acepta Dios nuestras obras si ya Dios ha aceptado las obras de Cristo a nuestro favor? Esa es una pregunta que a nosotros nos parece ilógica, porque lo es. Pero para ellos queda de alguna manera el deseo de entrometer, de inyectar algún deseo de que sus obras, su respuesta de amor, sirva como para confirmar que Dios hizo lo correcto en justificarnos. Es decir, ellos piensan que cuando nosotros obedecemos la ley, guardamos el sábado y en las dietas y los diezmos y cosas que de paso pertenecen a la ley ceremonial, según ellos,
que eso de alguna manera ayuda a decirle a Dios, Dios, tú no cometiste un error cuando me justificaste por la gracia, por la fe, porque mira, yo te estoy dando a ti mi obediencia. Así que te estoy confirmando, oh Dios, que tú eres sabio. Y eso sencillamente no tiene, es decir, esa manera de ver las cosas nos pone a nosotros, le dice, bájate de la cruz, Cristo. Eso es lo que dice eso. Bájate de la cruz, Cristo, porque aquí vengo yo con mi justicia. Y te vengo a decir, Dios, que tú hiciste bien en justificarme. Pero tú haces mal si justificas al que no te responde con la obediencia a la ley según yo la estoy guardando. Eso es lo que están diciendo. Es decir, Dios, tú haces mal si justificas al que observa o guarda o va a la iglesia el domingo, porque ese no es el día de reposo. Así que Dios, ¿cómo vas tú a justificar a ese guardador del domingo si es que ese guardador del domingo no te puede confirmar con el sábado que tú hiciste lo correcto en justificarlo? Pero esa es la lógica de la ley, esa es la lógica de las obras humanas, que aunque quisiera comprender lo que es la justicia por la fe, no se confía totalmente a la justicia de Cristo, sino que después de la justificación quiere añadirle alguna otra obra. Entonces él dice, por lo tanto, nuestras obras sí son aceptas ante Dios. Las obras después de la justificación sí son aceptas ante Dios. ¿Aceptas para qué? Si ya Dios aceptó las perfectas obras de Cristo, a las cuales no se le puede añadir nada, si Dios ya las aceptó a mi favor, en abundancia, de tal manera que las obras de Cristo sobreabundaron mucho más de lo que yo necesitaba para ser justificado. Ahora, ¿cómo voy yo? ¿Quién soy yo para decirle a Dios, Dios, tú hiciste bien en justificarme, porque aquí me estoy presentando a la iglesia el día sábado? Entonces, muy bien, Dios, hiciste muy bien, me justificaste, porque aquí está este guardador del sábado, y con eso te muestro mi amor y todo. Pero ¿cómo le está mostrando el amor si no ha creído en que la justicia de Cristo es suficiente? Todas esas cosas hay que descubrirlas, hay que destaparlas, porque los argumentos que presentan ellos son muy sutiles y al mismo tiempo muy piadosos, y también tienen algo de cortante hacia quien se opone. Es decir, a quien se opone hay insinuaciones de que uno entonces está perdido, de que uno no comprende, de que a uno le faltó educación, etc. Las insinuaciones siempre están allí. Pero bien, vamos nosotros a adelantarnos aquí. A ver, ¿cómo salgo yo de aquí para eso? Yo creo que pues para pasar aquí algo que Lutero tiende a repetir, como ustedes ya se den cuenta, miren, fue añadida por causa de las transgresiones. Está hablando de que la ley tiene su oficio. ¿Cuál pues es el oficio de la ley? Transgresiones. Es lo que dice también en otro texto. La ley entró para que el pecado abundase. Es decir, la ley, en vez de quitar el pecado, lo hace abundar, porque un pecado no es solamente una transgresión, sino que ese pecado está lleno de otras transgresiones. Y le voy a dar un ejemplo de cuando yo trabajaba en los tribunales.
cuando había alguna persona acusado de un delito. Vamos a ir a uno de los peores, el estrupo o la relación sexual con una menor de edad. Eso se llama estrupo. Creo que particularmente es cuando es menor de los 12 años de edad. Y en mi trabajo en los tribunales, pues yo estuve presente de traductor tanto para las víctimas como para los victimizantes. Entonces, esa es una acusación. Pero entonces el juez va al libro de la ley, que es un tomo grandísimo, que él tiene varios tomos ahí encima de su escritorio judicial en el tribunal. Él va a algún tomo y agarra el tomo y va a ese delito en particular. Pero ese delito en particular entonces tiene diferentes transgresiones. Uno es tocar el cuerpo del menor de edad con lascivia. Y así por el estilo se va dividiendo cada acción del victimizante está relacionada a un delito que ya está detallado en la ley. Y es lo que Pablo está diciendo aquí de la ley de Dios. La ley de Dios fue dada con esa función de particularizar los delitos. No solamente la ley de los 10 mandamientos, sino todos los 613 mandamientos de la Torá particularizan diferentes delitos de los pecadores. Entonces Pablo dice, la ley fue dada para que nadie se pueda escapar, para que ningún comportamiento pecaminoso se deslice y no reciba su justa condena de la ley. Entonces la ley fue dada para particularizar las transgresiones, los delitos, y de esa manera abunda el pecado. Bien, vamos entonces nosotros a ver ahora esta parte tan importante tocante al doble uso de la ley. Y es decir, yo he leído todo esto varias veces, como ustedes se pueden imaginar, y las primeras veces que lo leí fue en el original latín, mirando pues los caracteres que son muy parecidos, ¿no? Pero esos caracteres antiguos del latín, sí, a veces tenía que usar la lupa para ver cuáles son, ¿no? Cada carácter, cada palabra, y dónde terminaba la palabra y dónde comenzaba, eso requirió pues bastante trabajo. De tal modo que cuando uno va a la ley, uno tiene que entender que está lidiando con algo sumamente delicado, sumamente importante. Aquí deben entender el doble uso de la ley. Uno es el civil, pues Dios ha ordenado las leyes civiles, todas las leyes, para castigar delitos. Cada ley se da para frenar el pecado. Ahora Lutero aquí va a hablar de frenar el pecado. Ese es el primer uso de la ley. Si es capaz de frenar el pecado, ¿acaso entonces no justifica? Fíjense en este argumento. No, ni en lo mínimo. Pues aunque no mato, no cometo adulterio, no robo o me abstengo de otros pecados, no lo hago de buena voluntad o porque amo la virtud.
sino porque temo la cárcel, la espada y el verdugo de la horca. Hoy ya le podemos poner ahí la cárcel con tanto hacinamiento, las violaciones que hay en la cárcel, la violencia, la intimidación, la escasez. Todo eso ayuda a frenar el pecado. Estos reglamentos sirven como freno y me detienen para que no peque, así como las amarras y cadenas sujetan al león o al oso para que no destroce y devore todo lo que encuentre. Igualmente las leyes de tránsito. Hay algunas personas de mucha plata con carros costosísimos que los manejan a una velocidad que da una velocidad espeluznante, que da terror cuando lo pasan a uno, y uno se pregunta, ¿y por qué la policía no los detiene? Bueno, es que ellos tienen plata con qué pagar, y una multa de $300, lo que sería aquí una multa en Estados Unidos por volarse un semáforo, para mí $300 es varias llenadas de tanque y la compra de la semana y cosas así. Pero para estas personas, exceso de velocidad, una multa de $300, $400 es para mí como pagar $3, $4. Así que en muchos de estos casos, aún la ley tampoco sirve para frenarlos. Aun si ellos matan a alguien, tienen los abogados con qué defenderse y conseguir unas penas mucho más livianas que las que conseguiría cualquier otra persona. El abstenerse de pecar no es justicia, sino más bien una señal de injusticia. ¿Se dan cuenta? El abstenerse de pecar no es justicia, sino más bien una señal de injusticia, porque en tu corazón tú quieres cometer el pecado, pero no lo haces por miedo. Entonces eres injusto. Pues así como un oso o bestia salvaje rabiosa hay que amarrarla, así también la ley frena al hombre desenfrenado y furioso para que no peque según lo impulsa su lujuria. Este freno muestra claramente que la ley es para los injustos. Así son todos los que están sin Cristo. Ellos necesitan la ley por impíos y descocados. Es necesario frenarlos con amarras y prisión para que no pequen. Por tanto, la ley no justifica, pero tiene una buena función. Entonces el primer uso de la ley es frenar a los malvados. Pues el diablo reina por todo el mundo y obliga a los hombres a cometer todo tipo de horripilante maldad. Y esto lo vemos nosotros de un punto de vista a veces muy doloroso y que nos causa tal vez enojo, la injusticia que hay, porque si el gobierno es injusto, ¿quién frena a ese gobierno? ¿Qué ley gobierna a ese? ¿Qué ley frena a ese gobierno en sus injusticias? Y ese es el problema cuando el gobierno está en manos de personas poderosas que no temen a Dios, que no temen ninguna ley, sino que ellos mismos se ponen como la ley. Pero aquí yo no me quiero meter en política y yo no he mencionado ningún país ni nada de eso. Sencillamente estoy diciendo la mera realidad. Por tanto, Dios ha ordenado a magistrados, padres, ministros, leyes, amarras y todas las ordenanzas civiles con el fin de, si no pueden lograr más, al menos aten las manos del diablo para que no ande enloquecido en sus cautivos satisfaciendo su lujuria. Los endemoniados, en quienes el diablo reina poderosamente, tienen que estar amarrados con fajas y cadenas, no sea que lastimen a los demás.
Esa también es la situación del mundo. Está poseído por el diablo y se precipita a todo tipo de maldad. Y cuando uno piensa que ha visto todo, no ha visto nada. Recién comienza a ver cosas más horribles. Es decir, el magistrado tiene a su disposición esposas y amarras, es decir, sus leyes para atar pies y manos, pues hay muchos que se precipitan a cometer todo tipo de atrocidades. Y el que no tolere el freno de la ley pierde su cabeza. Este freno civil es necesario, fue ordenado por Dios para preservar la paz en las regiones. Pero la ley tiene un propósito especial y este no se menciona muy a menudo. El de proteger el esparcimiento del evangelio y su recorrido no sea estorbado por el tumulto, las traiciones de los malvados, salvajes y orgullosos. Aunque no siempre la ley puede cumplir esta función. El enemigo se adelanta muchas veces a la ley para crear tumultos, guerras horripilantes, como las que nosotros estamos viendo ahora. Pero aquí Pablo no apela a favor de este uso y función de la ley civil. Esta función de la ley es muy necesaria, pero de ninguna manera justifica. Un endemoniado o loco no está libre de las ataduras del diablo o goza de salud mental solo porque está maniatado y con amarras y por eso no causa daños. Asimismo, aunque la ley frena y sujeta al mundo de su maldad y atrocidades, no por eso el mundo será justo. Seguirá en su maldad. El freno de por sí muestra claramente que todo el mundo es malo y salvaje, incitado y lanzado hacia todo tipo de maldades por su príncipe, el diablo. Pues de otro modo el mundo no necesitaría los frenos de las leyes para no pecar. Y dense cuenta ustedes que las guerras más horribles que a lo largo de la historia se han desatado han sido por convicciones religiosas. Así que ni la religión ni las leyes de su religión pueden detener esta maldad del diablo. Y de hecho hay algunos que defienden su doctrina con tal ahínco que de alguna manera buscarán de lastimar a los mensajeros de la doctrina de la justicia por la fe. Y es por eso que nosotros solicitamos oraciones y necesitamos estar pidiéndole al Señor con toda su misericordia que nos guarde y nos proteja y nos dé vida y paz y seguridad para lograr esparcir este mensaje del Evangelio de la justicia de Cristo por la fe hasta donde el Señor lo disponga, sabiendo que por nada de eso somos justos, ni añadimos ni una jota ni una tilde a esa preciosa justicia de Cristo por la cual ya hemos sido salvos y declarados justos. Alabado sea el Señor. Que más bien el Señor nos traiga trabas y problemas y tribulaciones según su misericordia, por favor, porque a nadie le gusta estar en tribulación y misericordia, y mucho menos a este servidor. Pero que de ninguna manera nuestras obras
o nuestra obra aquí haciendo esto. No se engañe o me engañe de tal modo que yo diga, sí, el Señor acepta esto que estoy haciendo y confirma mi justificación. Más bien es oficio que Él me ha dado. Es lo que decía mi mamá. A estos muchachos hay que darles oficio para que se porten bien. Y es así, por eso la palabra dice que el Señor ha preparado estas obras de antemano para nuestro bien, aunque de ninguna manera nos justifican, porque tú y yo ya hemos sido justificados por una justicia mucho mayor a la que jamás pudiéramos telar. La justicia de Cristo, perfecta, inmarcesible, soberana, gloriosa, infinita, por la cual nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido revestidos con Cristo para su gloria y alabanza ahora y para siempre. Amén.